Leandro, ¿cómo estás? Leandro ¿Cómo estás? Marcarián, economista. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo la cosa? Están haciendo anuncios, gracias por estar, ¿no? Por favor, gracias por la invitación. Están haciendo los anuncios que son un poco los algodones para este plan que se está armando, y lo más esperado era el anuncio para los jubilados. ¿Cómo estás viendo esto? Porque ayer la otra buena noticia que dio el ministro de Economía, o el Ministerio de Economía, fue el tema del canje de los bonos argentinos. ¿Cómo estás viendo vos la situación como especialista? Sí, a ver, hay que tomar todo esto con pinzas. Es recién el inicio de una gestión que tiene unos desafíos por delante que son tremendos. El tema de la deuda, como bien decía, si bien es una buena noticia, pues digamos, le da mucho respiro al gobierno. Por otro lado, hay que reconocer de que esa deuda que se canjeó, digamos, se indexó, por lo tanto el costo de eso también es más alto. Entonces no es que es una victoria 10-0, sino que es un empate, digámoslo. El tema de los jubilados, a ver... Sí, lo que no se paga hoy va a haber que pagarlo se paga mañana después. Y con intereses. Entonces, o sea, es un escenario en el que se patea para adelante, como siempre en política y en economía, en donde, digamos, vos te ganás un poco de aire hoy, pero al que le toque pagar eso en el futuro, puede que le cueste aún más que lo que nos costaría pagar eso hoy. Con respecto a las jubilaciones, ahí también estamos en una encrucijada, ¿no? Porque las jubilaciones están perdiendo frente a la inflación. No llegué a escuchar si daban el bono este a la mínima que se anunciaba o no, pero a ver, si el aumento que sale por fórmula es de más o menos el 15, la inflación acumulada en ese periodo fue superior al 30, los jubilados están, digamos, perdiendo frente a la inflación entre 15 y 20 puntos. Y no te olvides de que... Son 7.000 extra por 3 meses. Bueno, pero aparte, digamos, no te olvides que una de las promesas de campaña de Alberto Fernández era: no voy a pagar las LELIQ para con eso aumentar a los jubilados. Y no solo eso, sino que, digamos, una de las primeras cosas que hizo cuando Guzmán era ministro fue modificar la fórmula de ajuste de forma tal de que prácticamente en todos los trimestres que hubo aumento perdieron contra la inflación. Entonces, son dos puntos complicados, pero si querés hablar más en general, Massa se enfrenta a una situación complicada desde lo interno y desde lo externo, ¿no? O sea, en el frente externo vos tenés el Banco Central, que está sangrando reservas todos los días. Recién hoy logró acumular casi nada, 15 millones, pero viene perdiendo 1.200 millones en los últimos 10 días. Tenés el acuerdo con el fondo, que en cierta forma te ata bastante, pero todo indica que no se va a llegar a cumplir. O sea, las metas que se propuso con el fondo hace apenas un año, casi seguro que no se cumplan. Y tenés un frente interno incendiado. Vamos a hablar después, porque el gran desafío acá es generar confianza como punto de arranque para una conversación que, como lo decís vos, va a ser más larga. Pero ahora, tanto vos, Clara, como Leandro Marcarián, que gentilmente se queda con nosotros para ayudarnos a ver todo el tema económico, que viene la ola social en el día de hoy a la agenda, porque tenés el ACAMPE reclamando temas que tienen que ver con planes sociales y con asistencia a comedores, y tenés este anuncio que, a ver, no resuelve el problema, no genera abundancia, ni mucho menos en los bolsillos de los jubilados, pero bueno, por lo menos la intención supongo que es atemperar un poco la movida de un ajuste que se está viniendo, Leandro, con tarifas, la inflación sigue. Sí, a ver, acá esto no se resuelve con aumentos, eso es lo primero que hay que decir, más allá que obviamente el aumento por ley y el bono de 7.000 obviamente ayuda, sobre todo a los que cobran la mínima. La solución al problema no es seguir dando plata, porque, a ver, lo estamos haciendo hace 20 años y estamos cada vez peor, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Si efectivamente quisieran sostener el poder de compra de las jubilaciones, bueno, que cambien la fórmula y que ajuste 100% por inflación y ya está, ¿sí? No se hace. ¿Por qué? Porque tal vez el objetivo no es que las jubilaciones mantengan el poder de compra, sino, bueno, tenerlos ahí, que cobren la mínima y ya. Con respecto a Beliboli... No, también lo que tenés es el corset de la población económicamente activa, que aporta un fondo que no es infinito. Un fondo que en algún momento se acaba. Tocaste un tema que es muy importante, porque ahí te pones a discutir en realidad el sistema previsional en sí mismo. O sea, Argentina tiene un sistema de reparto donde los activos, los que trabajan en blanco, aportan y con esa plata se le paga a los jubilados. Ese sistema funciona cuando vos tenés muchos trabajadores y pocos jubilados en proporción. Hoy por hoy Argentina tiene cada vez más jubilados, porque tenemos un sistema de jubilación que es casi universal. Prácticamente el 100% de los que están en condición de ser jubilados cobran una jubilación.
y tenés una población de trabajadores en blanco cada vez menor, estancada, que está en más o menos 6 millones. Entonces, a cada trabajador en blanco le está sacando cada vez más de su salario para sostener a los jubilados, que encima están cobrando, digamos, jubilaciones que son mínimas. Eso, y que tienen su propia problemática y sus propios reclamos. ¿Cuál es el ABC de los reclamos del sector pasivo hoy en la Argentina? En realidad, bueno, sector pasivo, mal llamado sector pasivo, porque muchos de ellos tienen que seguir manteniendo algún nivel de actividad para poder complementar el ingreso de la jubilación o la y el pensión. tema de los montos de beneficios jubilatorios y de pensión, porque vos pensá, Eddie, que nosotros tenemos en la Argentina 8,5 millones de jubilados y pensionados nacionales, de los cuales 4,5 millones, 5 millones están en la mínima. Y de esos que están en la mínima, 3 millones se jubilaron sin poder reunir los 30 años de aportes. Claro. Se jubilaron con la ayuda de moratoria. Y por otro lado, tenemos un sistema solidario que, por otro lado, recae todo el financiamiento de esa estructura en los 6 millones de trabajadores que decía él. Entonces, el sistema está colapsado, el sistema hace muchos años que necesita, ya no se financia con aportes genuinos, sino que necesita el tema de impuestos para poder llegar a pagar jubilaciones y pensiones, y esa es la razón también de por qué no bajan en la Argentina la cantidad de impuestos que pagamos. Y después tenés, Leandro, el tema que siempre está en la mira de muchos economistas y de algunos políticos, que es el Fondo de Garantía de ANSES, que son las acciones que fue comprando el Estado de empresas privadas, y que siempre está, eso se va a vender, se va a comercializar, se va a generar un mercado de capitales, se va a hacer algo que nunca funciona. Las últimas noticias que tuvieron en la gestión anterior es que hubo algunas especulaciones bastante polémicas, pero... Es un fondo que, a ver, ¿cómo funcionan los fondos de pensión en el mundo? Toda esta plata que yo te decía que le sacás a los trabajadores, a los trabajadores activos en blanco, el gobierno la tiene a disposición para, si quisiera hacer las cosas bien con este fondo del FGS, invertirla en la bolsa, en activos financieros, eso te da un rendimiento y con ese rendimiento podés dar aumentos a las jubilaciones. Ese sería el objetivo ideal. O sea, ese es el objetivo, que expertos en finanzas muevan esa plata para que la ganancia, para que el resultado vaya al fondo y crezca lo que no crece por aporte. Correcto. ¿Y para qué se usa? Para financiar gasto corriente de la gestión en curso. O sea, para hacer, en Argentina, para hacer populismo. ¿Sí? Entonces, la plata de los jubilados la terminamos usando para cualquier cosa, menos para las jubilaciones. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Es una cuestión moral prácticamente, ya no pasa por la técnica, es la persona que está a cargo de ANSES que decide hacer las cosas bien y que el poder político se lo permita. Clara, la última, porque hiciste el esfuerzo de venir hasta acá a esta hora y sabemos que tenés otros compromisos. El tema del PAMI y los medicamentos con los jubilados y el tema de mantener, los que pudieron hacer el trámite, de mantener el subsidio, ¿atempera un poquitito más la situación o tampoco alcanza? Porque bueno, con el PAMI hay descuentos, en algunos casos hasta llegan al 100%, aunque hay quejas también, por supuesto, y después está el tema del subsidio. Sí, atempera. Lo del tema del PAMI atempera. Ha sido un programa que fue acertado, que alivia el bolsillo de los jubilados con esta cobertura gratuita para la mayoría, pero en la Argentina tenemos una cuestión que no es equilibrada, que no es equitativa. ¿Qué pasa no con los afiliados del PAMI que tienen cobertura casi completa? ¿Qué pasa con los que no tienen PAMI? Bueno, los jubilados y pensionados de la Argentina que no tienen PAMI tienen una cobertura mucho menor en cuanto al tema de medicamentos. Y eso es lo que se tiene que solucionar y que se tiene que igualar. La inflación en el área de medicamentos fue de las más picantes de todas, porque no hay medicamento que no tenga mínimamente un componente de 50% importado. Entonces, bueno, es muy difícil. Ahora, si hablamos estrictamente de la canasta, si evaluamos cuánto necesita un jubilado o un pensionado en la Argentina para cubrir solo necesidades básicas, al mes de abril la Defensoría de Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había marcado 97.000 pesos. 97.000 pesos es lo que necesita un jubilado, donde
el mayor impacto en cuanto al tema de gasto está en mantenimiento de vivienda y en la compra de alimentos. El tema de la escalada de precios de los alimentos está haciendo estragos en los bolsillos de los jubilados y pensionados, porque a partir del 1 de septiembre vamos a estar hablando de haberes de 43.300 pesos con una canasta de 97.000. Sí, pero Eddie, no te está cubriendo ni el 50% y aparte de la vos, canasta. No. Y vamos a ver cuando mañana está la inflación de julio Va a ser y dicen difícil. que la de agosto también va a estar arriba. Después vamos a hablar del Lo tema. que se logra, y con esto Ya cierro. vamos a estar hablando de más de 100.000, 110.000 Sí. la canasta. Para cerrar, lo que se logra de alguna manera con el anuncio de hoy es el mensaje, lo que vos decías hace unos momentos. Bueno, el mensaje de respondemos frente a esta situación complicada, para equiparar y de tal forma que la ley de movilidad no quede por debajo de la inflación. Es un mimo en medio de un incendio. Pero no solucionás el para atrás. Vos no solucionás todo lo que viene pasando en los bolsillos de los jubilados desde el año 2017, 2018 en adelante. Fue todo pérdida, y lo que el jubilado pierde no lo recupera. Gracias, Clara, por haber Al estado en contrario, Para que un gusto. sepas. Muy claro todo. Y éramos pocos y llegó la guerrilla en Ucrania para defenderse de los rusos, Luis. Así es. Yo te quería proponer, Eddie, a vos que te gustan los mapas, Oh, como me encanta, a mí. me encanta. ¿Te Para mí encantan? te digo, los mejores momentos de este programa ¿Te gusta? tienen que ver con los el mapas. TEC. Sí, tienen que ver Con el con... TEC. Es el ¿Qué TEC, te- es un TEC. Te hago una especie de actualización de la guerra. ¿Dónde estamos, no? Mar Negro, te ubicás, Rusia por allá, Ucrania, acá está Europa Occidental, Sí. digamos, Rumania, Hungría, etcétera, ¿no? Mira, este es un buen mapa porque lo que controlaban los rusos antes de la guerra, ¿te acordás que en el 2014, ya habían ocupado Ucrania, y parte desde acá que no pueden ser repelidos, porque si vos repelís el ataque para atacar desde donde salieron los misiles, atacás una central nuclear y se arma un Chernóbil. ¿Te puedo proponer una cosa? Sí. El próximo informe que hagas de esta guerra, que la cuentes del lado ruso. Dale. O sea, para tener la versión La de los versión rusos, rusa. la versión de los rusos de por qué está pasando lo que pasa según ellos. Según ellos, perfecto, perfecto. Tratamos de ser más o menos. Bueno, fíjate acá. Este es el pequeño pedazo de costa que le queda a Ucrania, que está salvando de una hambruna a millones de personas en todo el Medio Oriente. Desde acá- Hablando de hambruna, de acá están de saliendo los mercadería barcos. y de economía, porque el Mar Negro es en buena medida una vía económica Muy de importante. distribución de mercaderías. Leandro, se habla mucho de lo que afecta a esta guerra, de lo que afectó al mundo desde el punto de vista energético, desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de la economía en general. ¿Cuál es tu visión al respecto? Afectó, sin lugar a dudas. Bueno, lo vimos con el precio del petróleo, del gas, los commodities alimenticios, que es lo que nos afecta a nosotros como exportadores. Pero sí, sin lugar a dudas, toda la disrupción que se ha dado en Europa ha impactado en todos esos productos y ha impactado en la economía mundial. Lo que vos marcabas de los puertos hace un ratito es súper importante. A ver, Ucrania es un gran productor también agrícola como nosotros, y si no puede sacar esos productos vía mar, bueno, el planeta entero va a tener escasez de productos. Te lo voy El a otro día el mismo Luis nos contaba cómo se estaba organizando el tránsito Claro, de barcos. la evacuación de prácticamente. superbarcos para Claro. sacar ese cereal. Ahora, hacen que se está falta, echando a perder. como el barco que salió, ¿te acordás que fue el más conocido, el primero? 1000 barcos como ese para poder evacuar la cosecha anterior que está guardada en silos. Ahora viene la cosecha de este año. Es decir, Massa hablaba de un costo de 4.000 y pico de millones hoy. ¿Sobre de qué? ¿De energía? Sí. Puede ser, sí. A ver, los contratos de energía a los que está sometido Argentina aumentaron exponencialmente. Por eso, a ver, Ahí tenés en el Zócalo, mira. Ahí está. Sergio Massa lo dijo hoy, ¿no? La guerra nos costó 4.100 millones de dólares. la sangría de reservas que tuvo el Banco Central durante este año en gran medida está explicada por el aumento del precio del gas, que, bueno, ahí si querés vas un poco más atrás. La mala política energética argentina hizo que antes eras productor de energía, ahora tenés que volver a importar y tenés que sufrir todas estas cosas cuando hasta hace tiempo no las sufrías. Pero sí, o sea, el problema energético a nosotros nos pega muy fuerte, pero por otro lado, a ver, que el precio del trigo, la soja y todo eso haya crecido de la forma como creció gracias a esta guerra,
a nosotros nos beneficiaba. O sea, Tendría que beneficiarnos. es que nos benefició. Si vos ves cuánto fue la liquidación en términos de dólares del campo al gobierno este año, fue récord. O sea, no es que el campo no ¿Vos crees que no liquidó. se está haciendo lo posible para potenciar ese beneficio? Porque a ver, es la parte fea, complicada de las guerras, ¿no? Hay quienes se les genera oportunidades. ¿Qué sé yo? La misma Argentina y nuestra región en la Segunda Guerra Mundial tuvo un gran despegue porque el centro del mundo estaba en guerra y nosotros producíamos alimentos y eso nos llevó la economía. Si vos me preguntás a mí, yo siento que fue una oportunidad totalmente desaprovechada. Digamos, vos tuviste el boom de los commodities a principio de siglo, a principio de los 2000, y fue la década ganada en Argentina. Tuviste otro boom de los commodities ahora y tenés el Banco Central vacío. Entonces ahí es mala gestión directamente. O sea, no puede ser que con la soja en precio récord estemos sufriendo de que no tenemos dólar, tenés que ir corriendo al... Bueno, lo del Fondo Monetario viene por la gestión anterior, ¿no? Pero no puede ser que estés perdiendo 1.200 millones de dólares en los últimos 10 días cuando tenés la soja en máximo histórico. Pero no puede ser. Te hago la... Sí, dale. Además de soja, todos los demás cereales. Todo. Digo, soja puede ser el más conocido, pero se mueven todos en tándem. Podríamos dar el lujo de diversificar la oferta, todo ese tema que antes éramos monocultivo. Porque todo lo que produce Argentina podría estar por las nubes. Todo. Por eso a mí la verdad que me da bronca cuando me ponen la guerra como la excusa por la cual Argentina está como está hoy, o sea, mal. Cuando en realidad la guerra tendría que haber sido la oportunidad para que despeguemos como nunca, por lo menos aprovechar este último la paz, año. Pero también tenemos la oportunidad de la guerra y deberíamos aprovecharla, porque también tenemos que darle de comer a los que están acá adentro, ¿no? Pero pensá que es un viento de cola que empezó con lo del COVID. No se olviden que cuando empieza la cuarentena, ahí es donde empieza el boom de los commodities. Hace 2 años que estamos desaprovechando este momento. Leandro, te hago la última, que es por ahí más para especialistas, pero... la gente escucha todo el tiempo, venía Gabriel Rubinstein, no vino Gabriel Rubinstein, vamos a ver a quién ponemos, a quién no ponemos. Se trata de un economista que era hasta el viernes tarde el cantado para ser el viceministro de Economía, o sea, el jefe de economistas de un ministerio comandado por un político, no por un economista. Para la gente, para el que no entiende nada, ¿cuál es la importancia de quién se designe en ese lugar, más allá de esto que digo yo, un economista que coordine? ¿Hay un mensaje hacia algún lado? ¿Se espera alguna cosa en especial? Sí, a ver, obviamente el personaje que vos pongas va a venir con cierta formación, cierto criterio, y eso es el mensaje que vos estás dando al mundo de, bueno, mira, mi política económica va a estar determinada de esta forma. No es lo mismo que vos pongas a un Milei que pongas a un Kicillof. El mismo nombre ya habla. Cada cual trae escrito en la frente el librito. Claro, exactamente. Y ahí, digamos, uno duda un poco de, digamos, por qué lo bajaron a Rubinstein, tal vez porque justamente era demasiado ortodoxo para lo que esta gestión quiere, y ahí ya empezás a tener un poco de dudas de quién va a venir, porque si el mercado y los que estamos de este lado del espectro ideológico creemos que lo que se necesita es un ortodoxo y a Rubinstein no lo dejan asumir, entonces por descarte lo que va a venir es alguien más parecido a Kicillof que a Rubinstein. Y alguien... Sí, señal de que las internas en el frente de todo, en la cúspide del frente de todos están a flor de piel, no terminaron. Están a flor de piel y eso puede ser justamente, digamos, la razón del fracaso de Massa. A mí me cuesta mucho ver a un Massa que aplique... El talón de Aquiles de la Argentina es el desentendimiento de los políticos. Massa, no Massa, frente de todo. Obvio, pero hoy esa coalición ha estado chocando desde que arrancó. Todo el tiempo. Y este año más que nada. Por eso, y acá, Edgar, lo peor que nos puede pasar es que haya un doble comando, ¿sí? Que Massa quiera hacer algo y que por otro lado se lo boicoteen, que era un poco lo que le pasaba a Guzmán. Bueno, otro día conversamos por qué no dijiste triple comando, pero... Triple, bueno. Se sobreentiende. Creo que hay conclusiones que ya se han sacado ya está. Leandro Marcarián, gracias a ustedes por la invitación. por haber estado con nosotros.